vasos. Bien, buenas tardes a todos. Después de la presentación que me ha hecho Jaime, no sé, ya aquí estoy en unas expectativas que, bueno. Bien, yo ante todo estoy contentísimo de estar con vosotros, estar con amigos, y eso es lo fundamental, ¿no? He preparado una charla pues, para que pasemos un rato agradable, y hemos traído también unas fotocopias para que vosotros podáis también seguirla, y el objetivo es el siguiente. Vosotros fijaros que ahora, fijaros que antes, un poco como introducción, la alimentación se debía sobre todo para prevenir carencias nutricionales. La gente no tenía cosas para comer, y entonces lo que hacía era pues, comer para sufrir estas carencias. Pero actualmente la cosa ha cambiado mucho. Hace un momento Jaime nos estaba explicando pues esto de los problemas de hipertensión, una serie de cosas. Entonces lo que hacemos es prevenir estas enfermedades degenerativas. Como decía el doctor Grandecovian, adecuar la alimentación, empezando ya por los escolares, empezando para promocionar nuestra salud, pero ya desde pequeños. Hay aquí algo muy interesante, y es que se hizo un estudio en el que el grosor de la capa media íntima de la carótida, según varios factores, podía ir cambiando, podía engrosarse y podía producir un riesgo importante. Mirad, esta es la única diapositiva que pondré de este tipo, pero es muy interesante. La relación entre el colesterol total y el bueno, el HDL que llamamos, la circunferencia abdominal de la cintura, la tensión arterial sistólica, la insulina y el fumar son factores de riesgo, cada uno que se analice el suyo. Y aquí se vio, ¿ves?, cómo cuando hay un factor de estos, bueno, cuando no hay ninguno de ellos, la primera columna, el grosor medio de la íntima. Cuando de ellos tengáis un factor de riesgo, veis que se va engrosando. Cuando son dos factores, se engrosa más. Y cuando son tres factores, se engrosa todavía más. Por lo tanto, todos estos factores de aquí, la relación del colesterol total, la circunferencia de la cintura, la tensión arterial, la insulina, en el caso de, digamos, alto el azúcar, y el tabaco, pueden favorecer el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, esta sería un poco la introducción. Claro, si vosotros vais a cualquier libro, que encontraréis consejos. Oye, pues come más patatas, legumbres, leche desnatada y tal. Lleva cuidado con las aceitunas, tal cual. Y luego te están desaconsejando pues ciertos quesos, etc. Bollería y tal. Y aquí más consejos todavía, ¿ves? Pues bueno, el huevo, tomate solamente la clara, el huevo entero, lleva cuidadito con él, y luego si ya son hamburguesas industriales, pues prohibidas. Es decir, esto sería, digamos, las recomendaciones que os daría. Vamos a ver las que vamos a decidir nosotros. Este es el menú de la semana pasada. Cuando nos sentamos aquí a comer, la semana pasada teníamos, de primero, elegíamos o judías, tomate y queso. De segundo, verduras, carne. De tercero, cada uno de estos lo tomamos, ¿veis? Los huevos con chorizo. De siguiente, mejillones. Otro, guisantes, espárragos, cebolla y morcilla. De primero. No sé si os acordáis lo que escogiste la semana pasada. Pero bueno. Luego teníamos de segundo, secreto con pimientos, rabo de toro, entrecot con patatas y tal, aceite, el pescado, el arroz con verduras, el pollo y el stick tartar. Y de postre, la fruta o el helado. Aquí está, digamos, el título de la conferencia. Alimentos, nutrientes. ¿Qué diferencia entre los alimentos y los nutrientes? Mirad, cuando yo cojo un trozo de pan y lo veo, es un alimento. Cuando me lo como, ha desaparecido el alimento. Solo existen los nutrientes. Mi cuerpo ya no sabe si es pan, si es arroz, si es carne, si es... No, ya no lo sabe. Solamente entiende de esto que tenéis aquí, que es lo que yo os voy a explicar ahora, para que vosotros podáis elegir. Hay poquísimos alimentos en los que coincida el alimento con el nutriente. Poquísimos. El azúcar, por ejemplo. El azúcar solo es azúcar. El aceite solo es aceite. Pero, por ejemplo, si cogemos unas judías, tiene proteína, lógicamente vegetal, tiene grasa,
vegetal y tiene hidratos de carbono. Es uno de los alimentos más completos que existen, las legumbres. De los más completos, judías, garbanzos, habas. ¿Ha quedado claro esto? La diferencia entre alimento y nutriente es que es fundamental. O sea, tú eliges esto, pero lo importante es esto, lo que vas a conseguir. El tomate, ¿está el tomate? Aquí únicamente he resaltado aquellos nutrientes que se destacan más. No significa que un tomate no tenga algo de proteína, pero muy poquito. Grasa no tiene. Entonces un tomate que tiene hidratos de carbono. ¿Lo veis? Entonces cada uno de vosotros, ahora Ingrid os dará unas fotocopias y en esas fotocopias tenéis esto, pero abajo os queda para poner todavía más. Yo he intentado poner el menú básico, este es un menú básico, y luego algunos alimentos que tomamos sobre todo en el desayuno. Mirad, la mantequilla, por ejemplo, no tiene proteínas, tiene grasa animal, tiene la mantequilla, y no tiene nada más. O sea que el aceite, la mantequilla como grasa, el pan no, porque ya fijaros que el pan, lo he puesto aquí, ya tiene proteína vegetal y ya tiene hidratos de carbono. No tiene nada de grasa. Como diría un cómico español, diría, el pan engorda. Dice, no engorda, yo dejo un trozo de pan ahí y vuelvo si había 1 kilo de pan, sigue habiendo 1 kilo de pan. Soy yo que lo mojo donde... Lo mojo en los callos y lo mojo en otros sitios. ¿Queda claro esto? Es muy interesante, porque vosotros ahora lo único que tenéis que hacer es estos alimentos que escogéis, veis si los combináis bien o no. Este es un trabajo, digamos, cualitativo. O sea, no estamos hablando de cantidades, sino de variedad. Y, no sé, por aquí va la cosa. La fruta, ¿veis? No tiene proteína, no tiene grasa. ¿Qué tiene? Hidratos de carbono. La leche, depende si es entera o desnatada. Tiene proteína, lógicamente proteína animal, vienen de los animales. Si es entera, tiene la grasa animal, viene de una vaca. Y el azúcar, que es la lactosa. Es un azúcar bastante especial. Mirad qué diferencia hay, por ejemplo, entre la bollería y el pan. Un desayuno con tostadas o pan y un desayuno con bollería. Proteína, el pan tiene su proteína vegetal, la bollería su proteína vegetal, igual. El pan no tiene grasa. La bollería sí tiene grasa. Hidratos de carbono tienen los dos. La bollería además tiene el azúcar sencillo, que ahora veremos a ver las características que tiene. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre desayunar con pan, unas tostadas, y desayunar con un bollo? La grasa, que la veis aquí. Esta grasa es la que va a hacer la diferencia. Entonces, claro, depende si la persona quieres que tenga, es inapetente, quieres que tenga más calorías, pues le das la bollería. Que resulta que tienes que perder un poquito de peso, pues en lugar de comer la bollería, comes un trocito de pan. ¿Va por ahí la cosa? ¿Sí? Mirad, luego teníamos, luego hay otra cosa importante, que son las proteínas. Las proteínas son los animales y las vegetales. Ahora vamos a ver un poco las características. La grasa, hay 3 tipos. La grasa animal, que viene de los animales, lógicamente. La grasa que viene del aceite de oliva, que es el único, son los monoinsaturados, solo está él. Y luego la poliinsaturada, que es la que viene de los vegetales, y del pescado. O sea, el pescado es el único animal cuya grasa es vegetal. Ahora vamos a ver por qué. En la siguiente diapositiva veremos por qué. Por lo tanto, el pescado es un animal, pero su grasa es vegetal. Antonio, antes de que cambies, una cosa que me preocupa. El vino no tiene nada marcado. El vino saldrá ahora. Esto puede ser peligroso. El vino, ahora vamos a ver el vino. Está todo. Sí. El vino no tiene, pues muy interesante, porque fíjate, el vino está todo blanco, significa que no tiene proteínas, que no tiene grasa, que no tiene hidratos de carbono. Mira, el alcohol tiene unas características muy especiales. Voy a pasar una diapositiva, sencillamente. La grasa, que la vamos a estudiar ahora, tiene unas cadenas muy largas. El alcohol es muy cortito, tiene solo 2 carbonos, es muy cortito. Lo que significa que es un compuesto que nos da energía
Pero mira, te voy a explicar un caso. Tú imagínate una carrera de coches, un Fórmula 1, que va a salir. El Fórmula 1, cuando está calentando el motor, ¿qué hace? Está ahí acelerando, está gastando gasolina, pero no se mueve. No está desarrollando un trabajo. Está produciendo un calor para que ese motor, ¿no?, se prepare para la salida. Por lo tanto, el alcohol, cada gramo produce 7 calorías, cada gramo de estos produce 9, pero son calorías que se llaman fútiles, que producen, no te aportan ni proteínas, ni grasa, ni hidratos de carbono. Pero está ahí. Y también tiene otras funciones. Ahí estamos. No, espera, que estoy pasándolos al revés. Ya no sé dónde le estoy dando aquí yo. Sí, perfecto, espérate. A ver. Llevo un lío aquí con el mando. No, ese es... Espérate. Una flecha. Vale. Ya lo tengo, algo para atrás. Ahora sí, ya estamos. Mirad, cosas importantes. Las proteínas. Mirad, las proteínas pueden venir de los animales y de los vegetales. Vamos a hacer una comparación. Vosotros imaginaos un collar de cuentas, de colores. Imaginaos 20 colores. Collar con 20 colores, 20 cuentas distintas. Un músculo, por ejemplo, una actina, una miosina, una fibrilla muscular, tiene alrededor de 4.000, más o menos. Un collar de 4.000 perlas. Pero son de 20 diferentes. Aquí por eso he puesto unas letras, la A, F, E, I, S. O sea, son diferentes. Esto es lo que se llaman aminoácidos, se llaman esenciales. ¿Esenciales qué significa? Que nosotros no los podemos fabricar en la cantidad suficiente que necesitamos. O sea, los has de tomar con la comida. ¿Y qué haces con ellos? Lo que habíamos hecho hoy, por ejemplo, pues con todo aquello que tiene proteínas. Lo hemos hecho con el arroz, habéis tomado arroz, lo hemos hecho con la carne, hemos hecho con el pescado. Nosotros lo que hacemos ahora es cortar esto y reordenarlo de otra manera. ¿Veis? Lo mismo, la T que estaba aquí, ahora está aquí. La A que estaba aquí, ahora está aquí. ¿Y qué hacemos con ellas? Fabricar aquello que necesitamos. Si estás haciendo deporte, fabricas músculo. O sea, tú has comido, por ejemplo, un huevo. Un huevo lleva unas proteínas, pero ¿tú qué vas a hacer con ellas? Fabricar músculo porque haces deporte. ¿Estás enfermo? ¿Qué fabricas? Defensas, inmunoglobulinas. Por ejemplo, la hemoglobina. La globina es una proteína transportadora que transporta el oxígeno por el cuerpo. Fabricas proteínas transportadoras. Y luego los enzimas, que son unas sustancias muy especiales, que lo que hacen es que nuestro cuerpo vaya las reacciones mucho más rápidas. Si vosotros queréis en la cocina, queréis preparar algo, lo ponéis al fuego y ¿qué pasa? Que aquello reacciona, ¿no? Se hace más rápido la comida. Nosotros esto no podemos hacerlo, porque nuestro cuerpo está a 37 grados. O sea, tú no puedes coger y ahora voy a hacer el metabolismo, me subo la temperatura y entonces las reacciones serán más rápidas, no puedes hacerlo. Entonces los enzimas son sustancias que se encargan de que las reacciones del cuerpo vayan más rápidas, sin subir la temperatura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, fijaros una cosa muy curiosa, y es que las proteínas tienen funciones muy diversas en el organismo y no las podemos guardar. El único sitio donde se puede guardar la proteína es en el músculo. ¿En el? Músculo. Nada más. En la piel, tenemos proteínas, en las células, pero no tenemos capacidad, por ejemplo, de almacenarlas como, por ejemplo, con la grasa. Por lo tanto, la proteína hay que comerla cada día. Porque el cuerpo es tan caro hacer esto que como tú no lo necesites, no lo va a hacer. O sea, si tú no te dedicas a hacer gimnasia, tu cuerpo no te va a fabricar el músculo. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no se mueve, no lo necesito. Los anticuerpos, las defensas, tendrán las necesarias. Mira, tengo una compañera que se ha puesto enferma. Bueno, está enferma, no ha podido venir hoy esta mañana y tal. Oye, pues ¿qué está haciendo su cuerpo ahora? Pues con lo que coma, fabricar anticuerpos, fabricar defensas, globulinas, etc. Es decir, nuestro cuerpo fabrica en función de lo que necesita, porque es muy caro. Es carísimo hacer este proceso. O sea que todos los días es conveniente comer una dosis de proteínas. ¿Qué cantidad? La recomendación
era de 1 gramo por kilo de peso y día. O sea, si pesas 70 kilos, pues 70 gramos de proteína, ¿eh? Pero ocurre lo siguiente, que esto es lo que tenían la recomendación del ejército alemán. Esto es una historia. Era la recomendación que le daban al ejército. 1 gramo por kilo de peso y día. Luego se lo plantearon y dijeron, oye, ¿y si en lugar de 1 gramo damos 0,9? Y en Yale, en la Universidad de Yale, con deportistas hicieron un estudio y veían que rendía lo mismo. ¿Y si pusiéramos 0,8? Rendían lo mismo. Todo dependía del entrenamiento. ¿Y si pusiéramos 0,7? Y así llegaron al 0,65. O sea que una persona comiendo el 0,75 gramos por kilo de peso y día, cubrimos al 95% de la población. Actualmente, yo con estudios que hemos hecho, la tesis misma, la tesis doctoral, hemos estudiado a 214 chavales. No os podéis imaginar la cantidad de proteínas que comen al día. Me río yo de uno. Están 2, 2,5. ¿Eso qué significa? Que lo que coman en exceso tendrán que echarlo por la orina. El nitrógeno que llevan las proteínas, los aminoácidos, tendrán que echarlo por la orina. Con lo cual es un problema para el hígado, que tiene que fabricar la urea, y para el riñón, que tiene que expulsarla. Por tanto, esto tenemos que vigilarlo, la cantidad de proteínas que tomamos al día. Es más importante la variedad que la cantidad. El único alimento que tiene los 20 aminoácidos y en las condiciones adecuadas es la clara de huevo. La clara de huevo tiene el valor biológico 1, o sea, es el máximo en variedad. Los demás van por debajo. Está la carne, luego están así poco a poco el pescado, y luego están los vegetales, cereales, legumbres, etc. Estos tienen proteínas, pero son unas proteínas que los aminoácidos que tienen son de menos variedad. Por eso habréis oído seguramente que se combinan las lentejas con arroz, estas combinaciones para compensar unos con otros. Pero bueno, fijaros, de todas las calorías del día se recomienda que del 11 al 15% sean proteínas, o sea, muy poco. El 12% de todas las calorías del día, pero variadas. Ya sabéis que las que no utilicemos, por la orina el cuerpo no las va a guardar. Así que no abusar de ellas. Y luego, mirad, normalmente se hablaba de 50, más o menos la mitad animal y la mitad vegetal. Hoy día se habla más de subir las vegetales y bajar las animales por una razón. Porque las proteínas animales van ligadas a la grasa animal, que la vamos a ver ahora. Y esa grasa animal es la que sube el colesterol, y entonces presentan problemas. Entonces dicen, oye, pues ¿sabes qué? Para no, porque las proteínas animales son de mayor calidad que las vegetales, mayor variedad, pero van acompañadas de más grasa animal. Y como vamos a ver ahora, si no me equivoco, me he equivocado. Ahora no, porque yo fallo. Esta es la grasa. Mira, la grasa, hay 3 tipos de grasa. La grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. Fijaros, vamos a explicarlo muy fácilmente. ¿Qué es una grasa saturada? Oye, José Antonio, cállate ya que estoy saturado. Estoy harto. ¿Cuándo dice uno que está saturado? Cuando está lleno, cuando está harto, cuando está lleno, que sí, saturado. Estoy saturado, estoy lleno. ¿Lleno de qué? En este caso es lleno de hidrógenos. Es decir, vosotros imaginaos, las grasas animales son muy estables. Un ejemplo, imaginaos que tenemos aquí, yo qué sé, 30 personas, que nos sentamos a la mesa. Hay 30 sillas, 30 personas. Y entra por aquí uno y dice, oye, que yo quiero venir a comer también. No puedes. 30 personas, 30 sillas, no cabes. Es muy estable. Luego la grasa animal es muy estable. Fijaos, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Está lleno completamente. Ácidos grasos monoinsaturados, uno de ellos. Abrir una silla libre. Entra una persona y dice, oye, que quiero comer aquí con vosotros. Hay una silla libre. Sí, pero es que la pinta que llevas, el follón que nos vas a montar aquí, es que vamos, es que la vas a liar. Hay una silla libre, tengo derecho a sentarme ahí. Se nos presenta un problema. Se nos presenta un problema porque tiene derecho.
aceite de oliva. Aquí hay 2 hidrógenos en lugar de 4, como aquí. Tiene derecho a meterse. Entonces, para eso está la vitamina E, que es antioxidante, y le dicen, no muchacho, tú de aquí no metes. Y se pelea con él y nos deja tranquilo y no nos altera. Pero, si es un ácido graso poliinsaturado, hay más de una silla, hay 2, 3, 4 sillas libres, y no entra uno, sino que entran 2 o 3, y se quieren sentar, y te van a montar el follón, La vitamina E, ¿cuántos guardaespaldas hay aquí? Hay uno nada más, y este tiene que controlar a los 4. Se presenta un problema. Por lo tanto, fijaros que la recomendación es 1/3 de cada uno. 1/3 de este, 1/3 de este, 1/3 de este. Pero siempre que sean estos de aquí, hay que vigilar, que son los que van acompañando a las proteínas vegetales. Hay que procurar pues, que defenderlos. Con esta vitamina E hay que defenderlos. Y no sé si sabéis hablar de los omega 3 y omega 6, que es tan típico, ¿no? Bueno, en griego sabéis que está el alfa, que es la primera letra, y el omega, que es la última. Entonces, normalmente cuando se cuenta, siempre se empieza por el carbono este, que lleva oxígenos, se cuenta de allí para allá, pero como está aquí al final, se empieza a contar por el final. 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante. Igual que las proteínas hemos de comer variedad, aquí, esto no podemos fabricarlo nosotros. O sea, los omega 3 y los omega 6 los hemos de tomar. Nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlos. ¿Y dónde se encuentran? Principalmente están en el pescado. Y también están en algunos aceites de semillas, etc. Por tanto, en el ácidos, luego esto puede ser más largo, más corto, es importante que en vuestra alimentación exista el pescado, porque es la fuente principal de estos omega 3. También están en frutos secos y otro tipo de alimentos, pero el pescado es uno de los que más. Son muy inestables, entonces yo os recomiendo que siempre detrás, aunque ellos ya llevan su propia vitamina E, pero en menos cantidad, que siempre le toméis algún antioxidante. El mejor antioxidante es la vitamina C. Entonces siempre naranjas, limones, algo de vitamina C, es importante para que esto pues no se estropee, ¿vale? 25 a 35% de las calorías. Vamos subiendo, 11 a 15 en proteínas, 25 a 35 en estas de aquí. Depende, si eres una persona que come más aceite, más grasas y tal, te vas al 35, si comes menos al 25. O sea, esto ya va jugando. ¿Ha quedado claro? O sea, grasa saturada muy estable, la mantequilla, la manteca de cerdo, todo eso es muy estable. Es sólido a temperatura ambiente. Estos, prácticamente el aceite de oliva, aceitunas, y estos están en las semillas, legumbres, frutos secos, y recordad que siempre en el pescado. Es importante en el pescado. Y luego llega el último, que tiene distintos nombres: lícido, glúcido, hidrato de carbono, azúcar, etc. Y estos hay varios tipos, pero voy a centrarme sobre todo en estos dos: los de cadena larga y los de cadena corta. Por ejemplo, el pan. El pan es un hidrato de carbono de cadena larga, como el arroz. Tú vas comiendo y el cuerpo va cortando la saliva, y empieza la saliva, luego el estómago, el páncreas, echa ahí la amilasa, va cortando. Pero fijaros que todos son iguales. No es como el collar de 20 colores distintos. Este es un collar de perlas. Todas son blancas, o negras, o el color que tú quieras. Pero normalmente imaginamos un collar de perlas blancas. Todos son iguales. Tú los cortas, todos son iguales. Si yo quiero volver otra vez a fabricar esa cadena en mi cuerpo, todos son iguales. Luego aquí lo importante es la cantidad, no la variedad. Si te comes una paella y encima comes pan y luego te tomas un postre azucarado, estás metiendo a tu cuerpo una cantidad de glucosas que luego él tendrá que hacer algo con ellas. ¿Qué tendrá que hacer con ellas? Quemarlas no. Antes de quemarlas, ¿qué haces? Gracias a la insulina, que también suelta un chorro al páncreas, la convierte en grasa. Nuestro cuerpo, todos los hidratos de carbono que comamos, los convertirá en grasa.
y luego los quema. ¿Por qué los convierte en grasa? Es una gran ventaja, que los convierta en grasa. Para poderlo almacenar. Claro, fijaros una cosa. 1 gramo de hidratos de... Esto es matemática pura. 1 gramo de hidratos de carbono nos da 4 calorías. 1 gramo de grasa nos da 9. Luego yo, 4 y 4, 8, el doble, más del doble de las calorías, las acumularía en 1 gramo. O sea, yo necesitaría 2 gramos de hidratos de carbono para acumular las mismas calorías que en forma de grasa. Si yo no tuviera la capacidad de convertir la glucosa en grasa, pesaríamos muchísimo más. Si tuviéramos que guardar el hidrato de carbono como hidrato de carbono, imaginaos, además del agua, porque esto lleva mucho OH, mucho oxígeno, y entonces la glucosa absorbe agua, o sea que sería la glucosa más el agua que absorbería. Esto es una gran ventaja. Y luego ya la grasa, a lo largo de la tarde, iremos quemando. Por lo tanto, yo recomiendo que los alimentos que tengan hidratos de carbono, mejor por la mañana. Porque durante el día los vas a quemar. Convertirás en grasa, tal, pero bueno, irás a lo largo. Ahora, tú por la noche, estos hidratos de carbono se convertirán en grasa, y ahí se queda. Y ahí se queda. ¿Estás viendo un poco el proceso de todos estos tres? Son importantes porque esto es lo que nos va a ayudar a elegir los alimentos. Aunque yo aquí siempre elijo mis huevos con chorizo y tal. Está clarísimo, Os vengo, pero está muy exquisito. Pero bueno, luego después por la noche, pues tomas otra cosa que compense eso que has tomado a mediodía, porque está exquisito lo que tomamos. y hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder... Luego tenemos la sacarosa. Mirad, la sacarosa es un azúcar de cadena muy cortita, solo son 2, ¿veis? Glucosa y fructosa, nada más. ¿Qué problema tiene esto? Mirad, imaginaos, aquí tenemos esta cadena. Imaginaos, aquí tenía que haber puesto un dibujo yo, no lo he puesto, pero bueno, vamos a entenderlo. Imaginaos que tenemos aquí 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2, que es 1 y 1, ¿lo veis? Yo hago un corte. Vamos a tener un poco de imaginación, ya que lo he puesto aquí. Yo corto aquí. ¿Cuántas glucosas tengo libres? Una. Yo tengo aquí glucosa y fructosa, estos 2. Hago un corte, ¿cuántas tengo? 2. ¿Lo ves? Aquí tengo esta. Corto, tengo una. Aquí cuando corto tengo esta y esta. 2. Segundo corte, ¿cuántas tengo? 4. Aquí arriba, ¿cuántas tengo? 2. Aquí tendría 4. Corto por aquí, 2. Y corto por aquí, 4. Corto por aquí, ¿cuántas tendría? 3. Corto por aquí, 6. tendría 6. Es decir, que el azúcar de cadena corta tiene una subida muy rápida de azúcar en sangre. Por eso hay que llevar cuidado con no abusar, no digo no tomar, pero no abusar de la miel, del azúcar, de todo este tipo de productos, de la bollería, no abusar de ella, porque son azúcares sencillos que se cortan muy rápidamente y tienen una subida importante en la sangre de golpe. Entonces es mejor tomar hidratos de carbono de cadena larga. Una fruta, por ejemplo, si la fruta está más madura, significa que hay más, esto se ha hidrolizado más, hay cortes más pequeños, ¿sí? Yo problemando. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí estamos. ¿Qué ocurre? Pues cuanto más madura, más dulce está. Cuanto más dulce, antes se absorbe. Cuanto más verde está, pues más tiene de este tipo y más lentamente se absorbe. Entonces cada uno debe elegir. Si ves que eres una persona que está en el límite del azúcar ahí, el límite de la glucemia, pues mejor que lo tomes de este tipo, y porque si lo tomas de este, rápidamente se cortará. Y luego tenemos la lactosa. La lactosa, que es la de la leche, etcétera, que también tiene, como esta, son 2, son galactosa y glucosa, pero tiene la ventaja de que se absorbe más lentamente. O sea que cuando tomamos leche, la lactosa, a pesar de que sean 2, igual que esta, pero no se absorbe tan rápidamente como la sacarosa, ¿de acuerdo? Y luego tiene una ventaja, y es que la galactosa va muy bien para el cerebro, para fabricar todo lo que son las vainas del sistema nervioso. Pues la galactosa se combina con los lípidos, glucolípidos,
y se combina con las proteínas, glucoproteínas. Por lo tanto, no es tan, digamos, no es tan como fuente de energía, sino para otras cosas. ¿Queda claro esto? Solo tenemos 2 sitios donde guardar la glucosa. 2. Uno es en el hígado. Esto cuando entra en nuestro cuerpo se absorbe, va al hígado, forma el glucógeno, que es lo mismo pero con otra forma, en nuestro cuerpo, y luego poco a poco lo va soltando. Y luego en el músculo. Tiene un límite para entrar en el músculo. Si hacéis ejercicio, imagínate que pues vienes de entrenar, por la tarde, entrenas y vienes a casa, vas a cenar y tal, pues el deportista, ese glucógeno que ha vaciado durante el ejercicio, lo puede recuperar otra vez tomando hidratos de carbono, mejor de cadena larga. La pasta, por ejemplo, que son de cadena larga, que no se absorban muy rápidamente. Todo lo contrario al que quiere perder peso, que por la noche debe evitar los hidratos de carbono. Además que la insulina es una hormona anabolizante, o sea, favorece la fabricación de grasa, la fabricación. Entonces, cuanta menos insulina liberemos por la noche, mucho mejor. ¿Ha quedado claro? La lactosa a las neuronas, o sea que tiene una función importante en glucolípidos y glucoproteínas. Mirad esta: 1 gramo de hidrato de carbono, 4 calorías. 1 gramo de proteínas, 4 calorías. 1 gramo de grasa, 9. O sea que cuando me echo más aceite, cuando me echo más mantequilla, cuando me echo más eso, pues ya sabéis que está muy bueno, pero una cucharada de aceite son 90 calorías. Y lo que preguntabas antes, Juan Antonio, el alcohol tiene cada gramo 7 calorías. Entonces, pero son de estas fútiles que se llaman, o sea que no producen, que no son nutrientes, no te aportan ni proteína, ni grasa, ni hidrato de carbono, energía, calor sí. No, y otras cosas. Otras cosas, bueno, una de las que produce, a ver, es que yo no quiero dar una charla aquí que asuste a nadie, pero sí que es importante que leáis una cosa. Mira, el hígado tiene muchas funciones. Una de ellas es eliminar el nitrógeno de las proteínas. ¿Os acordáis que os he dicho antes que si comes mucha proteína, el exceso de proteínas pues hace que hay que eliminarlas? Pues el nitrógeno, la urea la fabrica, se la pasa al riñón y la echa por la orina, ¿vale? Pero tiene otras funciones. Estas glucosas que entran no van directamente a la sangre. Esto va al hígado, en el hígado se forma el glucógeno y luego el glucógeno va poco a poco soltando. ¿Qué ocurre si yo tengo un hígado que ya es un hígado graso? Un hígado en el cual se va acumulando todo este tipo de productos, ¿no? Claro, va quedando menos espacio. Imaginaos una escena. Ahora, imaginaos que esta sala es el hígado, y estamos aquí nosotros. Somos glucógenos, glucosa. Todos somos glucosas. Entran más glucosas, no hay problema, nos juntamos aquí y poquito a poco iremos soltando. Ahora resulta que decide el club, dice, ¿sabes que esta sala, a ver, ahí hay sitio, ¿por qué no ponemos más sillas? Vamos a poner más sillas, llenan eso de sillas. Y aquella zona, ¿por qué no ponemos más sillas? Porque tenemos muchas, ponen más sillas. Tenemos muchas mesas, vamos a ponerlas aquí. Entonces, esta sala, claro, estamos aquí, pero sillas, mesas, y quiere entrar otra glucosa y quiere unirse a nosotros en el glucógeno. Y dice, es que no hay sitio. ¿Por qué? Porque está ocupado. ¿Qué hace esa glucosa? Se tiene que marchar. Se tiene que marchar a la sangre. Se marcha. Es decir, que es una de las funciones, los problemas de subir el azúcar, de subir la glucemia. Pero si no cabe, se tiene que ir. No tiene más remedio. Lo mismo le pasa cuando fabricas el nitrógeno, cuando tienes que fabricar la urea para echarla fuera a la sangre, para mandársela al riñón, que la eche por la orina. Le pasa igual. Si está todo esto lleno de trastos, el hígado no tengo sitio para fabricarla. Y el nitrógeno de la proteína, el nitrógeno ese no puede fabricar la urea. Coge el nitrógeno, lo suelta a la sangre. Y la sangre se va estropeando. Por tanto, el hígado tiene funciones detoxificantes, es muy importante. Y esta es una de las funciones que tiene, ¿no? La fabricación de ese músculo. Bueno, vamos bien. Bueno, sencillamente... Espera, que yo otra vez me he liado con esto. Bueno, aquí las vitaminas no he hablado de ellas porque, bueno, las vitaminas... Este es un esquema muy bueno y no sé dónde lo he sacado.
O sea, que no podía poner aquí esto porque no sé dónde lo he sacado. Pero, no sé, que no es para asustar a nadie. Pero este es el metabolismo de una célula. O sea, cuando entra azúcar, cuando entran carbohidratos en nuestro cuerpo, ¿qué le pasa? Ahí los tenéis, la glucosa. Le pasa toda una serie de reacciones, de cosas, para el ciclo de Krebs, le pasan muchas cosas para producir energía. O grasa. Si me siento, grasa. Si corro, energía. Pero fijaros, todo esto que está en rosa son vitaminas y sales minerales que se necesitan para que esto funcione. O sea que solo con proteínas, grasa y hidratos de carbono nuestro cuerpo no funciona. Mirad esta que a mí me gusta mucho esta. Con los deportistas, como trabajo con deportistas. Mira, la glucosa, por ejemplo, para convertirse en pirúvico, aquí tenemos magnesio. Si te falta ese magnesio, esto no funciona. Ya puedes comer glucosa, que si te falta el magnesio, esto no funciona. Bueno, venga, vamos a darle al niño magnesio. Cuidado. Si alguno recuerda la tabla periódica, berilio, magnesio, calcio. El calcio está debajo del magnesio, ¿eh? O sea, pueden competir el calcio y el magnesio. Está en crecimiento. O sea, ¿cuánto magnesio? ¿En qué forma? ¿En qué forma? El otro día venía a la farmacia una persona que su hijo es deportista y tal y cual. ¿En qué forma le damos ese magnesio? ¿Forma de cloruro de magnesio? ¿Se lo damos de otra, combinado con otra cosa? ¿En qué forma se le da? Lo necesita, ¿eh? Porque hace mucho deporte. Y mira, este es muy interesante, el calcio. Bueno, el calcio está en el hueso. No, cuidado. El calcio está en el hueso como reservorio y como estructura del hueso, pero el calcio también funciona en las reacciones de nuestro cuerpo. Hay calcio que está ionizado, está dando vueltas por ahí. Y si te falta, ¿qué ocurre? Que el hueso suelta calcio porque lo necesitas en otro sitio y te vas descalcificando. ¿Dónde está el calcio? Donde lo necesiten. Como antes las proteínas, ¿dónde están? Estoy enfermo, anticuerpos. Estoy haciendo ejercicio, músculos. O sea, necesito, míralo, si aquí los tienes. Enzimas. Los enzimas, todo esto está funcionando gracias a una serie de enzimas. Aquí no los pone, pero esas enzimas son los que catalizan las reacciones que os decía. También son proteínas, ¿eh? Es que hay una cosa que quería comentaros, que no se me olvide, es una anécdota muy interesante. Vosotros sabéis, es relacionado con los omega 3, pero digo, a ver si se me olvida, porque es muy buena. Resulta que los omega 3, estos de antes, me voy para atrás, porque esto no merece la pena. Aquí esto podéis encontrar todas las vitaminas. Hay dos tipos. Las que se mezclan con grasa, acordaos, A, D, E, K, ADEC, y las que se mezclan con agua, todas las demás, la B y la C, ¿eh? Y en las dos hay dos grandes antioxidantes que hacen que nuestro cuerpo no se oxide. En las solubles en grasa es la vitamina E. ¿Os acordáis de la vitamina E que protegía la grasa, que lo hemos dicho antes? Los dobles enlaces, la E. Y en las solubles en agua, la vitamina C. O sea que la E va con la grasa, tocoferol, y la C va con el agua, ¿eh? Entonces son dos grandes antioxidantes. Envejecemos porque nos oxidamos. O sea, yo estoy menos oxidado que Messi, seguro. También tengo mucho menos que él, claro, lógicamente. Pero estoy menos oxidado. ¿Por qué? Pues yo no corro así como correr. Claro, la persona que está todo el día corriendo, está quemando. Es como el coche que está todo el día que no para. El coche del taxista, todo el día para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Se desgastantes. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué necesitamos para evitar que esas oxidaciones nos estropeen? Vitamina C, que va naranja, etcétera, limón, etcétera, y vitamina E. Esta se encuentra principalmente en los alimentos grasientos, como puede ser el aceite, etcétera, y esta se encuentra principalmente en los cítricos, ¿eh? La vitamina C. Son dos grandes antioxidantes. La vitamina C y tal. ¿Qué diferencia hay? Que estas de aquí se pueden quedar en la grasa, se pueden acumular, y estas no se pueden acumular porque las echas por la orina, como son solubles en agua, van por la orina va afuera, ¿eh? Son menos, digamos, como menos peligrosas. Pero vamos, en principio, si vosotros coméis un poco de todo, yo no me preocuparía demasiado de estas vitaminas, excepto que pues seas una persona que puede tener
alguna carencia, ¿ves? Las solubles en grasa y las solubles en agua. ¿Dónde se encuentra cada una? Esto no vamos a entretenernos aquí, esto en cualquier sitio lo encontráis. Yo lo he puesto aquí para que veáis un poco. La vitamina C, están los cítricos, tomates, pimientos verdes, lechugas, sirve para mantener el cartílago, los huesos, los dientes, la dentina, y cuando falta, pues el escorbuto y una serie de enfermedades. Es atóxica, no produce toxicidad. Atóxica, sí, toxicidad. O sea que si tienes un exceso, pues en principio lo echas por la orina y tal. No me preocuparía demasiado de la posibilidad de estas. Y esto es lo que yo tenía para explicar la charla. Solamente que yo lo he hecho con el menú de la semana pasada, que es el que tenéis vosotros ahí. Entonces, ese ejemplo os lo he puesto, pero vosotros podéis añadir productos ahí. Y esos productos que podéis añadir, si hay alguno vosotros que toméis y qué tal, puedo deciros, yo tengo aquí una chuleta que tengo ahí, bueno, alimentos para parar. Alimentos hay muchísimos, nutrientes ya no. Pues aquí hay fruto seco, bien, fruto seco. ¿Veis? Proteína, lógicamente es un vegetal, proteína vegetal. Los poliinsaturados, insaturados, y tiene poliinsaturados y tiene hidratos de carbono. Bueno, y así sucesivamente. La margarina. Mira la margarina. ¿Qué diferencia entre la margarina y la mantequilla? La mantequilla es grasa animal, saturada. ¿Te acordáis? Estable. Tú coges mantequilla y la vas a extender y te cuesta, que sí. Es sólida a temperatura ambiente. La margarina, que la extiendes bien. Fácil. Tiene grasa saturada también, pero también tiene poliinsaturado. Esta es la que hace que lo puedas extender bien. Es una mezcla de las dos. La margarina, ¿qué le añaden a la margarina? Vitaminas. ¿Qué vitamina? La A y la E, me parece. ¿Por qué le añade la vitamina E? Porque no tiene. Porque es antioxidante. Y si no, cuando tú la abrieras y la destaparas con el aire y tal, ¿qué pasaría? Se estropearía. A la mantequilla no le hace falta añadirle vitamina E. Es saturada, no puede entrar ninguno a montar el follón, con lo cual, pero la otra sí, hay sillas vacías. Y cuanto más insaturada, más sillas vacías. Y cuanto más sillas vacías, más vitamina E necesitamos para proteger esas sillas vacías. No sé si esto lo vamos cogiendo, pero es muy importante, porque esto es la base para que luego vosotros ahí podéis completar este esquema. Hay una pequeña chuleta que son todos estos que os he puesto yo, pero seguro que podéis aportar más. Arroz, proteína vegetal, hidratos de carbono de cadena larga. Se alarga, se absorbe lentamente, no tiene grasa. Lentejas, judías, garbanzos, cereales, proteína vegetal, hidratos de carbono y grasa vegetal. Es una grasa que es muy sana, grasa vegetal, muy interesante. Es el alimento más completo a nivel las legumbres. Lentejas, garbanzos, judías, es una pena que se haya quitado muchas veces de la alimentación, pero es fundamental. Fundamental. Las verduras, las hortalizas, la fruta, pues ¿qué tienen? Hidratos de carbono, muy poca proteína, prácticamente nada, grasa no tienen, y luego lo que aportan son vitaminas. Vitaminas también, eso sí. Y las vitaminas son importantes, o sea que... La leche que tenéis la proteína animal, proteína animal, es de muy alto valor biológico. ¿Os acordáis que las proteínas dijimos que lo importante es la variedad de aminoácidos? La leche no es como el huevo, pero tiene una variedad bastante amplia de aminoácidos. La grasa que lleva es de un animal saturada. Si la tomas desnatada, pues no la lleva. También te quitan todas las vitaminas solubles en grasa. O sea, si la leche llevaba vitamina D y tal, pues la D va fuera, salvo que tú se la añadas después. Pero si no, va fuera, O sea, cuando tomamos leche desnatada, estas vitaminas, pero lo podemos tomar de otra manera, por otra cosa. Y luego la lactosa que se absorbe lentamente. Yogur, embutidos, proteína animal, y fíjate, os he puesto dos cruces. Están clavadas dos cruces, ¿no? En el monte del olivo. Qué malo.
Claro, dos, hombre. Es que chorizo, salchichón, todo esto, claro, lleva un montón de calorías. No he tocado el tema de las calorías, en absoluto, para no amargarnos ninguno. Yo tampoco. Pero sí las variedades. El pescado, proteína animal, sin embargo grasa vegetal. ¿Veis? Pescado es muy importante como fuente de poliinsaturados, sobre todo de omega 3. Y el huevo, proteína animal y la grasa animal. Esto sería una recomendación dos de leche y yogur al día, 2 de carne o pescado, etcétera, al día, de verdura, al menos una fruta o una verdura, 2 al día, como mínimo. Y luego de estos, arroz, pasta, pan, patatas, garbanzos, esto depende de cada uno. Se recomienda que al menos 2 al día. Es la regla del 2. 2 lácteos, 2 de proteínas, 2 de fruta y verdura y al menos 2 de proteína vegetal. Y aceite, pues aproximadamente de 20 a 40 gramos al día. Una cucharada son 10 gramos. Hacer así la ensalada, una cucharada y ya está. Yo recomiendo que no la echéis en la cuchara, si no encima se va a quedar en la cuchara una parte. Entonces, acordaos de los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Son esenciales. Bueno, tiene una recomendación, un desayuno. El desayuno está bastante variado, ¿ves? Proteína animal, vegetal, grasa saturada, aceites, vitaminas, o sea, leche, bollería o pan, un poco de jamón. O sea, esto ya cada uno, una ensalada, te da las vitaminas y sales. La ensalada, 100 gramos de lechuga tiene 14 calorías. Lechuga, tomate, etc. 100 gramos de arroz, no lo digo. Sí, porque está más bueno. Mucho más. Puedes contarte algo de las 300 y algo. No, pero por eso digo, no es necesario comer arroz con pan. En cambio, una ensalada sí que puede ser acompañada con pan, perfectamente. Y además, tened en cuenta una cosa, cuando veáis las tablas de alimentos, en la composición seguro que han acertado, pero en las cantidades de calorías, y esto es muy difícil acertar, porque no es lo mismo un tomate de una zona que un tomate de otra. Si es más maduro, si es menos maduro, si saca... Es que un animal, hay una carne que la pones ahí en la sartén y se queda en nada, y otra sin embargo, pues, oye, aguanta lo que haya. Otro día vinieron unos amigos, nos trajeron una de Huesca, pernas costus de Huesca, aquello no, vamos, no encogía ni para tiros. En cambio vas a otro sitio y se queda. Entonces, claro, cuando te pongan carne, tantas calorías, tantos gramos, bueno, depende de la carne que hayas comprado. ¿Entendéis? O sea, por tanto, el tema de las calorías yo no me preguntaría tanto. Mirad, de todas maneras yo hice aquí... Mira, esto sí que puede ser interesante. Bueno, yo no quiero llamar a nadie anciano, pero sí que estamos entrando en una edad en la que podemos tener alguna carencia. Eso sí que lo podemos tener. Entonces, en vitaminas del complejo vitamínico B, B1, B2, B2, vitamina C, vitamina D, que está muy de moda ahora los estudios con vitamina D, pero mucho. Calcio, no solo para el hueso, sino para todas las reacciones que hemos visto antes. El hierro. El hierro, ¿dónde está el mejor hierro? El hierro, hay el hierro 2 y el hierro 3. En la carne y las lentejas, ¿no? Hay hierro 2 y hierro 3. Son diferentes, el hierro 2 y el hierro 3. El que necesitamos nosotros es el 2. Es el que está en la hemoglobina, en la mioglobina, es el 2. El que mejor lo tiene es la carne. Y luego, para que no se te estropee y no se convierta en hierro 3, ¿qué hay que hacer para que no se oxide? Vitamina C. O un chorrito de aceite, vitamina E. Pero entonces con el aceite le estamos midiendo calorías. Pues te tomas una naranja después y tal, y te has ahorrado las calorías y estás protegiendo ese hierro 2 que tiene la carne. Es el que más varía, carne, etc.
Pensad que lo que yo estoy diciendo aquí, cuando yo hablo de esto, puedo tener gente a favor y en contra, ¿eh? No, pero yo le pediría una lista para mantenernos jóvenes y guapos, ¿no? y entonces, pues claro, dentro Bueno, de pues lo que usted ha esto, estudiado, pues... esto si venimos aquí todos y comemos y tal, seguro que nos mantenemos No, jóvenes pero y haremos guapos. montar en casas. Esto veis, vitamina C, vitamina A, los cigarrillos, bueno, si fuma alguno, pues el alcoholismo, el alcohol, ¿eh? Disminuye la capacidad de almacenar vitaminas, inhibe la transformación en la forma activa de ciertos, los coenzimas son ayudantes de los enzimas, ayudantes, coenzimas, pues aún no puede. Se han detectado carencias de estas vitaminas, ¿eh? Cuando una persona es fumadora. Por lo tanto, la persona fumadora convendría pues que tomara un complejo vitamínico, ¿eh? Que dejaron Y- de fumar. Ya, pero si no puede, pues ¿qué vamos a hacer? Hay tratamiento. Cada uno Y tiene también su... va bien para las conexiones. Luego aquí hay gente que trabaja con raciones. A mí me gusta también trabajar con raciones cuando es un grupo, como ahora, por ejemplo, podemos trabajar con raciones, ¿eh? Pero si... esto, por ejemplo, es un trabajo que se hizo en la Universidad de Reus y yo, en la Facultad de Medicina, y yo lo he utilizado para los estudios que hago a nivel de grupos. Hago así, se va apuntando las raciones que vas comiendo y luego divides por 7, es toda la semana, divides por 7 y te salen unas crucecitas de lo que has comido de C, son cereales, legumbres, etcétera, de carne, pescado y tal, de frutas y verduras y de lácteos. Y entonces con estas cruces, dices, ¿me ves? Mira, aquí me he pasado, aquí me falta. Es muy... Este es la que yo utilizo para grupos. Sí, muy visual. Y esta es la que utilizo para dietas personalizadas. Porque a mí me gusta trabajar por gramajes, ¿eh? ¿Por qué? Yo he estado analizando por qué me gustan los gramajes. ¿Y sabéis por qué me gusta trabajar con gramajes? Porque la genética es muy importante. Y mi padre era contable. Hizo el primer archivo que se hizo aquí en Barcelona en Correos, en la central, y clasificó a todo el personal de Barcelona para pagarles rápidamente y no tener que estar calculando cada semana. Y mi abuelo, su padre, llegaba a una huerta y decía, mirando el árbol, aquí tantos kilos de fruta, aquí tantos kilos de fruta, y acertaba. Por lo cual, el encargado decía al otro, joder, me está haciendo ganar una cantidad de dinero tremenda, porque está comprando la fruta en el árbol, no abajo. Entonces, si ellos contaban y contaban y contaban, pues ¿por qué me gusta a mí el gramaje? Algo de genética tiene que haber, digo yo. Bueno, y nada más, ¿eh? Y solamente deciros que ha sido un placer, ¿eh? Que cuidadito con las bebidas alcohólicas y que sobre todo prevengamos accidentes cardiovasculares, que es el riesgo mayor que podemos tener en esto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención. Sí, puntual, ¿eh? Sí, sí, no, puntual. Sí, sí. Lo que tendrían que hacer los científicos es cambiar estas reglas para que todo lo bueno no sea malo. Muy bueno. Todo lo bueno que nos se va, es que es verdad, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado y nada, me alegro mucho. Ya nos queda poco. Preguntas, cogemos igual, solo dos, preguntas. Yo preguntaría que las vitaminas son buenas para que las conexiones neuronales funcionen cada vez mejoras. A ver, lo importante es que haya una variedad. O sea, si no compras un complejo vitamínico, lo importante es que comas de todo tipo, frutas, verduras, la regla que hemos dicho antes. O sea, todos los días algo de fruta, algo de verdura, salada, lo que sea, y el resto de alimentos. Pero sobre todo, las frutas y las verduras son de las que más vitaminas aportan, ¿eh? Ahora, si haces algún trabajo especial, personas que hacen mucho deporte, personas que tienen alguna deficiencia por algo especial, entonces mejor ayudarse con un complejo vitamínico. Muy bien. Gracias. De acuerdo.